nosotros estamos viendo de qué forma los padres de la Iglesia, al hablar de la virginidad y de la maternidad de María, la presentan a ella como la mujer en la que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, concretamente esa de Génesis 3:15. Y a la vez descubrimos la forma en la que la figura de la mujer dentro de la iglesia adquiere un relieve diferente de la importancia que le dan las otras culturas del Mediterráneo. Hemos visto de qué manera los romanos, los griegos y los babilonios, pues tenían en consideración a la mujer. Los romanos decíamos que tenían el templo de Vesta, en donde las vírgenes se dedicaban a la prostitución sagrada en el templo de Vesta, en Roma. Todavía hoy, ahí en el centro, a unas cuadras del centro de la ciudad de Roma, se puede ver el templo de Vesta, que es una construcción circular, y allí en ese templo se le ofrecían el culto a la diosa Vesta, y a los extranjeros se les permitía, se les ofrecía pues la prostitución de esas mujeres consagradas al culto de la diosa Vesta. Por eso se llamaban las vestales. En cambio, en la fase que estamos viendo del siglo II al siglo IX, después de Cristo, en los escritos de los padres de la Iglesia, descubrimos la forma en la que la Virgen Santísima es presentada por ellos en ese aspecto de virgen, en donde la virginidad significa una consagración. La totalidad de la persona de la mujer está dedicada a Dios. Y por otra parte, a los padres de la iglesia, pues ponen en el mismo nivel de importancia la maternidad, puesto que la Iglesia Católica desde los inicios consideró que a la Virgen Santísima debía venerársele por ser virgen y por ser madre, según la promesa que también ella recibió en Nazaret de parte del arcángel San Gabriel. Cuando el arcángel la visita, según el relato de Lucas, la visita allá en su casa en Nazaret, le dice que ella ha sido elegida por Dios para ser madre del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador del mundo. Y así se lo dice el arcángel a María. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, él será grande, será llamado Hijo de Dios, y su reino durará por todos los siglos. De modo que, según esas dos profecías, la de la del Génesis 3:15 y la de Lucas, en donde nos presenta al arcángel en la visita a la Virgen en su casa de Nazaret, esas dos profecías se cumplen en la Virgen María. Y así lo entienden los padres de la iglesia, que nos presentan a la Virgen como madre y como virgen. Y en este tema de los padres de la iglesia, estamos hablando de aquellos que hacia el siglo VII, octavo, eh, proponen a la Virgen Santísima así como virgen y como madre, pero lo hacen de una manera poética, que es el tema del capítulo 6 de este libro del profesor de Fiores, en donde estamos viendo los poemas. Ya no se le, ya no se le reconoce propiamente desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de las categorías griegas de persona, de sustancia, de hipóstasis, de transubstanciación, que son términos derivados del idioma griego, porque pues esa manera de comprender la realidad, los griegos la desarrollaron hasta un punto elevadísimo.
Y por eso los concilios que hablan de la virginidad de la Virgen y de su maternidad fueron desarrollados sobre todo en la parte oriental, en la península de Capadocia. Por eso tenemos el concilio de Nicea, que está en la parte norte de la península de Capadocia. Tenemos el concilio de Constantinopla, que también se encuentra en la parte norte, en ese estrecho de los Dardanelos, entre el Mar Negro y el Mar de Mármara. Y tenemos el concilio de Éfeso, en donde se proclama la maternidad divina de la Virgen y se reconoce la divinidad y la humanidad de Cristo, unidas de una manera misteriosa, de una manera mística, en la hipóstasis de la unión de la persona, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en donde se unen la divinidad, la naturaleza divina de Cristo y su naturaleza humana en el seno purísimo de la Virgen Santísima. Y entonces pasan los años y después del concilio de Éfeso del 431, el concilio de Calcedonia y el concilio de Letrán del 649 también proclaman a la Virgen María como Virgen y como Madre. Y esa forma de entender a la mujer desde el punto de vista de los padres de la Iglesia ha quedado plasmada no solo en los dogmas, no solo en las fórmulas de fe proclamadas por esos concilios, sino también en muchos de los escritos de los padres de la Iglesia, en donde la virginidad se presenta de una manera poética, de una manera musical, de una manera pues ya no filosófica, sino sobre todo de una manera que tiene que ver con este estilo de escribir, con este género literario que son los poemas, de los cuales hemos leído el poema del himno Acatistos, que surge en la cultura griega de la zona de Capadocia, dentro de la iglesia ortodoxa, dentro de la iglesia católica, puesto que en esos años, en el año del concilio de Letrán, del concilio de Nicea, del concilio de Éfeso, no hay una división política entre la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia latina del Occidente, sino que esa iglesia es una sola iglesia. La iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente forman una sola unidad, y aunque con la dificultad del idioma, porque en la iglesia oriental se hablaba griego y en la iglesia occidental se hablaba latín, sin embargo siempre hay una capacidad de discutir, de plantear las cosas, de explicarlas, y es lo que estamos viendo en estos padres de la iglesia que se refieren a la Virgen Santísima en esos dos aspectos importantes, fundamentales de la fe católica, que tienen que ver con la virginidad de la Virgen María y con la maternidad divina. No solo ya maternidad humana, que era lo que defendía Nestorio en el concilio de Éfeso, sino maternidad divina, es decir, que había que llamarle a la Virgen Madre de Dios propiamente, porque según el concilio de Éfeso, lo que había sido concebido en el seno de la Virgen era la segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual desde el primer instante de la concepción en el seno purísimo de la Virgen María había tomado carne animada de alma racional en el seno de la Virgen y había unido
la naturaleza humana y la naturaleza divina en una hipóstasis, es decir, en una unión indisoluble, gracias al poder divino de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era la que se había encarnado en el seno de la Virgen. Por eso, por este poder divino de Dios, bueno, como le había dicho a la Virgen el arcángel Gabriel en Nazaret, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, concebirás y darás a luz un hijo, él será grande. El poder divino del Espíritu Santo fue el que hizo que María fuera fecunda en su vientre sin intervención de varón, y esa verdad revelada por San Lucas en su Evangelio, pues tiene plena aceptación por parte de los principales obispos en el concilio de Éfeso del año 431, en donde el padre de la iglesia, Cirilo de Alejandría, defiende la maternidad divina en contra de Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla, y de ese concilio de Éfeso, la iglesia sale robustecida con la verdad de la definición de la maternidad divina de la Virgen, puesto que allí afirmó Cirilo que la segunda persona de la Santísima Trinidad era la que se había encarnado en el seno de la Virgen, y mediante la hipóstasis, la unión indisoluble entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, se había llevado a cabo la concepción virginal de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el seno de María. Y eso ocurrió desde el primer instante de la concepción. Y luego la Virgen, durante 9 meses, generó el cuerpo de Jesucristo en su vientre y lo dio a luz. Esa fue la verdad que se proclamó en el concilio de Letrán. Por eso allí en Letrán se afirma: el que no proclame, el que no afirme que la Virgen Santísima concibió de manera virginal y generó en su vientre al Hijo de Dios y lo dio a luz de manera virginal, sin menoscabo de la naturaleza, de la virginidad de la Virgen, el que no afirme eso está fuera de la comunión de la Iglesia. Es lo que se afirma en el Concilio de Letrán en el año 649. Vean cómo desde que se proclamó la maternidad divina en Éfeso en el 431, hasta que se proclama la virginidad perpetua de María en el 649, pues pasaron más de 2 siglos para que la Iglesia pudiera afirmar esta verdad relacionada con la idea, con la presentación, con la manera en la que la Virgen Santísima es valorada por los padres de la Iglesia a partir de esos concilios. Y entonces en el himno Acatistos, que es de un autor anónimo del siglo VII, es lo que vemos que se proclama, lo que ya había sido afirmado en los anteriores concilios de Nicea, de Éfeso, de Constantinopla y de Letrán. Y en este poema del himno del Acatistos se proclama en 24 ocasiones ese verso que se repite a lo largo de todo ese poema, en donde se dice: salve virgen y esposa. Es como el estribillo con el que se reconoce por parte de los padres de la Iglesia, principalmente este autor anónimo del himno Acatistos, se reconoce la doble condición de la dignidad de la Virgen Santísima dentro de la Iglesia: salve virgen y esposa. Es decir,
se le reconoce su calidad de haber concebido a su hijo en su vientre purísimo sin intervención de varón, y se le reconoce también la condición de esposa, de madre, de aquella que generó, llevó en su vientre durante 9 meses y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así se dice en este himno del Acatistos. Y después, en el año 749, San Juan Damasceno, que es otro padre de la iglesia, pues también reconoce a la Virgen Santísima como Virgen y como Madre. Lo mismo el otro padre de la iglesia, Teófanes Grapto, que muere hacia el año 845. Y todavía otro padre de la iglesia, Giuseppe Hipnógrafo, cuya obra poética encontró un lugar en los libros de la liturgia griega. Este poeta canta los gozos y los dolores de la Virgen como esposa de Dios, desde la generación del Hijo Divino hasta su congoja en la pasión ante los sufrimientos que Cristo habría de padecer en la cruz a causa de su decisión de redimir a los hombres. Y entonces un párrafo, un poema de este autor, padre de la iglesia, Giuseppe Ignógrafo, que muere en el 886, dice así, acerca de la virginidad y de la maternidad: la boca de un orador no podrá narrar, esposa de Dios, el inenarrable prodigio de tu parto. En efecto, tú engendraste al inaprensible y llevaste en tus brazos aquel que con sus brazos domina todas las cosas. Aquí vemos cómo este autor, Giuseppe Inógrafo, habla de que la esposa de Dios ha engendrado al que es inaprensible, es decir, aquel que no se puede agarrar, dominar, no se puede aprender, no se puede tener en la mano o atrapar. Ella engendra en su vientre al inaprensible y lo lleva en sus brazos, lleva en brazos a aquel que domina todas las cosas. Es pues un poema en el que en el siglo IX, el año 886, se proclama la maternidad y la virginidad de María. Y también otro párrafo de ese mismo ignógrafo dice: la Purísima, al contemplar tu crucifixión, exclamaba: Hijo, ¿por qué es visible este inusitado espectáculo? Tú que curaste las dolencias de los enfermos, ¿cómo te sometiste a la inusitada pasión? ¿Qué te han hecho los enemigos, oh bienhechor, a cambio de tus beneficios? Es un tema que el autor de este poema, el ignógrafo Giuseppe, que muere hacia el año 886, proclama como un diálogo entre la Virgen Santísima y su Hijo. Así dice: la Purísima, al contemplar la crucifixión de Cristo, exclamaba: Hijo, ¿por qué es visible este espectáculo? Tú que curaste las dolencias de los enfermos, ¿cómo te sometiste a esta incomprensible pasión? ¿Qué te han hecho los enemigos a cambio de tus beneficios? Son pues poemas en los que la fe de la Iglesia exalta la virginidad de la Virgen y su maternidad y su relación con Jesucristo, y lo hace de esa manera en forma de poemas, en forma de diálogo,
utilizando la fantasía de la inteligencia humana para crear estos poemas relativos a la virginidad de María. Y dice el profesor de Fiores que Giuseppe Ignógrafo entona himnos en honor de María con ocasión de las festividades, incluso de las festividades menores ligadas a alguna tradición local, como la deposición de las vestiduras de Jesús o la deposición del cinto de la Virgen, o también creando himnos relativos a la presentación de María en el templo y otros himnos relativos a la dormición de la Virgen. Es decir, que este autor, Giuseppe Ignógrafo, el autor de los himnos en la zona griega, en la zona de Capadocia, pues aprovecha su capacidad de poeta para elevar, para manifestar, para exclamar de una manera poética, de una manera tierna, sensible, emotiva, las cualidades de María como madre y como esposa y como virgen. Dice así otro poema de este autor: tú eres el sepulcro, tu sepulcro, oh toda inmaculada, da testimonio de su entierro y luego de tu asunción corporal a los cielos. Es decir, que aquí el poeta se refiere al monumento que se construyó después de la elevación de María a los cielos. Como sabemos, hay dos iglesias en las que se venera la Asunción de la Virgen, una en Éfeso y otra en Jerusalén. Las dos tradiciones tienen fundamento en la Sagrada Escritura. La de Éfeso porque María fue llevada por San Juan Evangelista a la iglesia de Éfeso, en donde San Juan fue el primer obispo después de la muerte de Cristo, después de la ascensión, después de la Pentecostés. San Juan Evangelista, obediente al mandato de Jesús, que desde la cruz le dijo, ahí está tu madre, cuidó de María a lo largo de todo el resto de la vida de la Virgen, y él, San Juan Evangelista, la llevó a vivir consigo a Éfeso, en la costa occidental de la península de Capadocia. Y entonces ahí tenemos una tradición que dice que la Virgen murió allí, en ese lugar, en Éfeso. En Éfeso hay una pequeña iglesia dedicada a la dormición de la Virgen. Pero tenemos la otra tradición de que la Virgen murió en Jerusalén, puesto que cuando Cristo se les presentó a sus discípulos después de resucitar, él se les presentó en el cenáculo, y allí en el cenáculo pues también estaba la Virgen María. Cuando Cristo, después de resucitar, se les presenta a todos los discípulos. Dice el Evangelio de San Lucas que fue la noche misma del día de la resurrección, cuando Cristo se les presentó a los discípulos en el cenáculo. Y allí estaba seguramente la Virgen que estaba reunida con los discípulos. Y también cuando se habla de la Pentecostés, cuando Cristo se aparece a los 12 discípulos, a los 11, reunidos en oración con María. Y ese acontecimiento de la Pentecostés tuvo lugar en Jerusalén antes de que los discípulos se dispersaran. Por eso hay esa segunda tradición que afirma que la Virgen Santísima murió en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Bueno, tenemos esas dos tradiciones. Las dos tienen fundamento escriturístico, aunque de ninguna tenemos un testimonio histórico más o menos certero, más o menos científico, histórico.
de modo pues que ambas tradiciones han perdurado a lo largo de los siglos, de modo que todavía en la actualidad se reconoce que María eh, se durmió y después fue llevada al cielo desde Éfeso, pero también está la otra tradición que dice que María se durmió en Jerusalén y fue llevada al cielo desde Jerusalén. Bueno, como sea, estos padres de la iglesia que hablan de ese acontecimiento de la Virgen Santísima, es llevada desde su sepulcro. Dice así el poeta Giuseppe Ignógrafo: el sepulcro santo permaneció vacío sin tu cuerpo, pero lleno de tu gracia, hizo que brotaran el sepulcro lleno de tu gracia, hizo que brotaran para nosotros ríos de curaciones y mantiene los torrentes de esa curación, oh Madre de Dios Santísima. Tu cuerpo fue sacado del sepulcro, pero tu bendición permanece en medio de nosotros, oh Virgen casta, que das luz a los ciegos y dispensas en abundancia tu compasión. Son pues poemas de Giuseppe Ignógrafo en relación con lo que con la virginidad y la maternidad de María, concretamente a la hora de su asunción a los cielos. Tenemos de este autor, Giuseppe Ignógrafo, algunos textos en un documento que se publicó a principios de este siglo, del siglo XXI, que se llama Textos Marianos del primer milenio. Así se llama el documento publicado a principios de este siglo, del siglo XXI, y que es en donde encontramos estos testimonios de los padres de la iglesia del siglo VII y VIII que nos hablan de la virginidad de la Virgen y de qué manera ellos, con poesía, de manera poética, con fantasía, hablan de este acontecimiento. Así nos lo dice el padre de la iglesia, Giuseppe Ignógrafo. Entonces entona himnos en honor de María con ocasión de sus festividades. Y es lo que hemos leído acerca de la dormición de la Virgen. Tu cuerpo fue sacado del sepulcro, pero tu bendición permanece en medio de nosotros. Oh Virgen casta, que das la luz a los ciegos y dispensas en abundancia tu compasión. Bueno, pues esos son los textos que queríamos leer el día de hoy acerca de la veneración que los padres de la Iglesia le tributan a la Virgen Santísima por haber sido elevada a los cielos como consecuencia lógica de su virginidad y de su maternidad divina. Bueno, vamos a dejar ahí la explicación y para mañana vamos a comenzar con el capítulo 7, en donde el profesor de Fiores nos habla del género literario relativo a las imágenes por medio de las cuales se venera a la Virgen Santísima desde el punto de vista del culto cristiano, que desde principios del siglo II se le tributó en las imágenes y en los textos que conservamos como tradición de la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por favor, si a alguien le falta este documento, me manda un mensajito y se lo paso hoy mismo o mañana, por favor. Gracias, Fray. Muchas gracias, buenas tardes.